Hola, mi querida familia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo. Nuevamente estoy con ustedes para compartirles la segunda parte de la predicación del Señor Jesucristo. Vemos que la predicación de Juan Bautista era arrepentíos, coincidía con el Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice el Señor Jesús, dice en Marcos, y creed en el Evangelio. Miren que este mismo mandamiento el Señor Jesucristo le da a los discípulos en el libro de Mateo 10, de 7 al 8. Cuando el Señor Jesús escoge a sus discípulos, entonces ahora les da un mandato. Les dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Miren que a la predicación del Evangelio, del arrepentimiento de pecados y del acercamiento de Dios hacia nosotros, porque dice el reino de Dios de los cielos se ha acercado a nosotros, acompañan las señales milagrosas que el Señor Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro también en dos oportunidades en sus predicaciones menciona el arrepentimiento como primer punto. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2:38, el Señor Jesús le predica a la gente, el apóstol Pablo le predica a las multitudes, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos, arrepiéntanse, bautícense. El Señor Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es lo que recibió el Señor Jesucristo después que fue bautizado. Él fue ungido para vencer el pecado, vencer al diablo y vencer la muerte. Lo mismo quiere darnos a nosotros. Y el apóstol Pedro hace la misma predicación en el libro de Hechos 2:38. Y en Hechos 3:19 otra vez invita al arrepentimiento. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor Jesús tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. O sea, es muy importante tomar la decisión de arrepentirse, tomar la decisión de bautizarse y dice, confesando nuestros pecados. En la Biblia dice que ninguno hay justo, todos somos pecadores y volvemos a pecar. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? El Señor Jesús dijo 70 veces 7, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino 70 veces 7. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un caso de arrepentimiento y de humillación muy sincera por parte del rey David. Todo el Salmo 51 nos habla de sus pecados. El rey David, siendo un hijo predilecto del Señor, que le dio toda riqueza, que le dio todo a él y toda victoria, pecó terriblemente con el adulterio, luego el homicidio. Pero ¿cuál fue su ganancia de él? ¿Por qué él tuvo la gracia de Dios delante de él?
por su arrepentimiento, por su humillación. Él le decía al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo decía en el Salmo 51:3, pero todo el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento y de humillación del rey David. Debemos leerlo siempre porque casi siempre estamos pecando y este salmo nos hace recordar que debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios. En Isaías 1:18 también hay un llamamiento al arrepentimiento. Dice, venid luego, dice Jehová, un llamado del Señor, miren. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, Dios quiere siempre darnos la oportunidad de amistad, de amor, de perdón. Y dice aquí, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y luego dice, si fueren rojos como el carmesí habla de color rojo igual, dice, vendrán a ser como blanca lana. Miren que el llamado del Señor es tremendo. Siempre está llamándonos al arrepentimiento, al perdón de pecados. Y luego esa misma oportunidad nos da con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En Primera de Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Él ha dado una fuente de limpieza permanente para nuestros pecados, la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Estas dos predicaciones, la de Juan el Bautista y la del Señor Jesucristo mismo en persona, nos hablan del arrepentimiento. Nos hablan de que el reino de Dios y el reino de los cielos se han acercado a nosotros. Dios está cerca de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner un alto a nuestros caminos, reflexionar. Hacer del Señor Jesucristo nuestro Salvador personal, pidiendo perdón de nuestros pecados y luego someternos a la palabra de Dios. En la Biblia está escrito todo lo que Dios quiere para nosotros. Yo te invito hoy día para que tú le digas al Padre, perdona mis pecados, tú me conoces. Yo te pido que la sangre del Señor Jesús me limpie de toda maldad conforme a tu palabra. Señor Jesús, entra en mi vida y en mi corazón. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Te agradezco por llamarnos al arrepentimiento. Te agradezco por traernos el reino de Dios, que es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Muchas gracias por ello. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la fuerza y el poder para seguir adelante. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga toda su familia, sus trabajos, sus economías, los proteja siempre y que podamos caminar con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Bendiciones para todos ustedes.